El pasaje bíblico de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos en Cristo, el pasaje bíblico de hoy es lo básico en la fe cristiana. Es la condición para llegar al nivel de la roca de la fe y es un atajo para los que anhelan llegar al nivel del Espíritu. Más aún, este pasaje servirá de guía para los que quieran continuar creciendo a niveles mayores del Espíritu en la medida en la que cultiven en su corazón y pongan en práctica este verso en su vida diaria. Ya les compartí la forma en la que pueden poner por obra estos versículos en su vida. Hoy continuaremos hablando de lo que significa orar sin cesar y dar gracias en toda clase de circunstancia. Hermanos, ya les mencioné que la voluntad de Dios es que siempre estén gozosos. Así que, como es la voluntad de Dios, deberán estar siempre gozosos. Hermano, debido a nuestros pecados, todos estábamos destinados al infierno. Sin embargo, hemos sido salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios y podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo no podríamos estar contentos y alegres por esas buenas nuevas? Luego que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, siempre estaba alegre y feliz. Aprendí que el Señor sufrió en la cruz para redimirme de mis pecados. A partir de ese instante, me sentí abrumado por la emoción. Cada vez que leía el Nuevo Testamento, lloraba de arrepentimiento. Tanto era mi llanto que no podía continuar leyendo. Las páginas de mi Biblia se empapaban de lágrimas. E incluso después de secarme las lágrimas, volvía a llorar. Así que me tomó bastante tiempo terminar de leer los 4 evangelios. Lloraba de agradecimiento. Estaba agradecido porque Dios me había sanado, porque el Señor Jesucristo es mi Salvador y podía asistir a una iglesia. Entendí que incluso las enfermedades que había padecido habían sido una bendición. Si yo no hubiera estado enfermo, no hubiera aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Tampoco hubiera conocido del cielo ni del infierno. Al final, hubiera ido al infierno. Ya les dije anteriormente que de niño mi sueño era llegar a ser congresista, pero ahora me pregunto qué de bueno hubiera sido eso si al final de mis días hubiera acabado en el infierno. Ha sido mucho mejor no llegar a ser congresista, ¿no les parece? Bueno, como les decía, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, estaba siempre contento y alegre y lleno del Espíritu Santo. Nunca perdí esa alegría. Incluso al enfrentar pruebas y dificultades o problemas financieros, jamás perdí ese gozo. El gozo y la gratitud siempre han sido una constante en mi vida. Desde que fui nuevo creyente, estos versículos los he tenido grabados en mi corazón. Una pregunta, ¿están viviendo esta clase de vida cristiana? ¿O aún Dios no los bendice o están padeciendo alguna enfermedad? No debería ser así. Si tan solo vivieran por la palabra de Dios, Dios los bendeciría. Lo imposible se haría posible y lo que ya es posible prosperaría aún más. No enfrentarían dificultades ni accidentes. Hermano, ¿por qué amargarse la vida? Sufrir es una pérdida de tiempo. Usted sufre porque tiene enojo, ira y resentimiento. Si siempre está gozoso, es agradecido por todo y es lleno del Espíritu, Dios lo librará de toda prueba. ¿Acaso eso no lo alegra?
Este solo hecho debería hacerlo feliz. Incluso si pasa por algún problema o dificultad, podrá estar gozoso si cree que Dios permite esa prueba para llevarlo a una mejor morada en el reino de los cielos. Si tiene fe en el todopoderoso Dios y esperanza por el cielo, estará siempre lleno de gozo. Le voy a compartir algo. Estoy planeando hacer un libro para probar la falsedad de la trasnochada teoría de la evolución. Hace algún tiempo que vengo pensando en este proyecto. Ya les he mencionado que estoy viendo documentales de la vida de animales, insectos, peces, aves, etc. Son programas educativos y Dios tocó mi corazón muy fuertemente con este proyecto. Hermanos, esta iglesia ha venido proclamando al mundo entero que la idea de la evolución es una falacia, una falsedad, y que la creación es la única verdad. Tal como saben, infinidad de personas han sido y están siendo engañadas por esta hipótesis de la evolución. Actualmente, muchos son indiferentes a este Dios creador e intentan incluso cambiar lo que la Biblia dice. ¿Cuántos mueren producto de enfermedades porque no creen en el creador de todo? Por eso estamos planificando la publicación de este libro. Le pido a nuestra editorial y al Instituto de Teología que tengan presente este proyecto en sus oraciones y en su programación. Deseo que investiguen en forma coordinada y conjunta a fin de elaborar un libro que haga que todo aquel que lo lea crea en el Dios creador que está detrás de toda la creación. Por favor, consulten las prédicas que he compartido sobre este tema y si precisan de mayor información, les proporcionaré una mayor explicación. E incluso podré orar a Dios para una mayor revelación. Así que debemos publicar este libro que pruebe la falsedad de la evolución y muestre la veracidad de la creación. Este libro estará destinado no solo a los creyentes, sino para los no cristianos, para todos aquellos que no creen. Podemos hacerlo, hermanos. De inicio, mencionaremos cómo Dios ha creado a todo ser viviente con dos ojos, una nariz, una boca, y que este mismo diseño se da en todas las especies. No nos enfocaremos en una sola especie, sino en todas las especies, insectos, mamíferos, peces, aves, etc. Luego hablaremos de la llamada cadena alimenticia, que es el proceso que hace que un animal sea depredador para unos, pero a la vez sea presa para otros. Los animales o insectos que son presas para otros animales o insectos ponen una enorme cantidad de huevos o se reproducen de tal forma y en tal número para que esa cadena alimenticia o cadena trófica permanezca. Ahora bien, tal vez se pregunte por qué una especie que solo sirve de alimento a otras especies no deja de multiplicarse. La respuesta la hallamos en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dijo a todo ser vivo y a todo animal alado, según su género, reproduzcanse y multiplíquense. Y como Dios lo dijo así, así se cumplió. Tan solo observando a los animales podemos concluir con absoluta certeza que la palabra de Dios es verdad. Hablemos de los leones. ¿Saben por qué un león adulto mata a los cachorros de otros leones a pesar que no los devora? ¿Saben por qué están programados para hacer eso? ¿No han escuchado la expresión «el león es el rey de todos los animales»? Siendo el cachorro del rey de todas las bestias, no hay forma que esos cachorros de leones sean cazados por otro animal. Si no mueren, habría una sobrepoblación de leones. Imagínense que los leones se multiplicaran en cientos de millones en África. Acabarían con las demás especies porque tendrían que alimentarse. Al final, también ellos morirían de hambre. Sin embargo, debido a que esos leones matan a los cachorros de otros leones, solo se reproducen en forma limitada. De otra forma, las otras especies no podrían sobrevivir. Los leones cazarían y depredarían a los demás animales. Cuando los leones tienen hambre, atacan hasta las jirafas, que son
animales mucho más grandes que ellos. Una sola patada de una jirafa puede fracturar fácilmente cualquier hueso de un león. Por eso, los leones tienen mucho cuidado al atacar a esos animales. Igual sucede con las cebras o los antílopes. Cuando los ataca, los leones lo hacen en grupo. Un león solo no podría atacar a un búfalo, pero si se une a otros, sí lo podrán hacer. Saltan y atacan al búfalo, prendiéndole por la boca. Las leonas son las que se encargan de eso. Y el búfalo, al verse sofocado y no pudiendo respirar, colapsa. Y otros leones machos vienen y lo atacan por detrás. Hermanos, si observamos de cerca los animales o insectos, podrá confirmar que la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis se cumple en su totalidad. Todos esos animales, aves y peces se reproducen y se multiplican. No importa si se trata de una especie considerada débil frente a otras, no se extinguirá. Las especies que son débiles se reproducen en mayor número. Dios las creó así. Suponga que las cebras se reprodujeran en todo tiempo. Al final no podrían sobrevivir. Únicamente se aparean en un tiempo determinado del año, y todas lo hacen a la vez. Cuando llegue ese momento, no migran de un lugar a otro. Usualmente, las cebras se mueven de un territorio a otro. Si no llueve, se trasladan a otro campo donde llueva y migran en manadas inmensas, miles de cebras. No obstante, si parieran cuando se están moviendo de un lugar a otro, las madres no podrían continuar con la manada y serían fácil presa para los leones. De ahí que, cuando llega el momento de la reproducción, permanecen juntas en la manada en un determinado lugar. Repito, únicamente en ese tiempo no se trasladan y pueden reproducirse. Una vez que las crías nacen, en pocas horas ya pueden pararse, caminar y correr. Es algo impresionante. Es algo impresionante cómo se mueven por sí solas luego de haber nacido. Al principio no tienen fuerza en sus extremidades y se caen. Sin embargo, continúan tratando y en solo 2 o 3 horas logran pararse y correr. Este es el caso de las cebras, así como de otros animales. Únicamente así pueden sobrevivir. Incluso los más jóvenes se unen a la manada en su migración hacia otro lugar. De otra forma, se quedarían rezagados y serían presa de los leones. Todo esto ya estaba previsto en la providencia de Dios. Lo mismo sucede en los insectos y aves, así como en los peces. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo algunos peces pueden nadar del polo sur al polo norte sin desviarse? No tienen brújula ni mapa. Sería algo imposible para un ser humano hacerlo sin ningún instrumento de orientación. Sin embargo, los peces saben exactamente qué ruta tomar y lo hacen sin desviarse. Estas especies, como el salmón y las sardinas, entre otras, se mueven en grandes y numerosos grupos, llamados bancos, que son grupos de peces de la misma especie que nadan con una alta sincronización. Es decir, lo hacen con un movimiento acompasado y en una misma dirección. Trazan una ruta hacia un lugar específico. Luego de haberse alimentado en ese lugar, se trasladan a otro. Cada año realizan ese movimiento migratorio en perfecto orden. Algunos de ustedes ya saben que el salmón pone huevos donde ha nacido. Es decir, regresa a su lugar de origen surcando todo el océano Pacífico. Al final, luego de reproducirse en el lugar donde nacieron, mueren. Para engendrar a una nueva generación, nadan miles de millas a su lugar de origen. En realidad,
No se sabe cómo se orientan, pero se cree que por su fino sentido del olfato reconocen la química de su río natal. No tienen mapa ni ningún instrumento de orientación. No obstante, dan con el lugar exacto guiados por su instinto. Al final, repito, dan origen a la siguiente generación. Y luego de ello, mueren. Los osos saben el momento en el que ese banco de salmones va a cruzar por determinado río o lugar, así que esperan pacientemente para cazarlos y alimentarse. Las aves igualmente saben el momento en el que el salmón va a llegar a una determinada ubicación y esperan en grandes bancadas para cazarlos. Hermano, si observa todo este mover asombroso de la naturaleza y de los animales, aves y peces, fácilmente concluirá que la teoría de la evolución es totalmente falsa, es un fraude. Ya hemos predicado sobre este tema en diversas oportunidades. Por otro lado, nosotros podemos presentar numerosas evidencias que prueban a ciencia cierta la veracidad de la obra de la creación de Dios. A través de la simple observación, comprobará esta maravillosa obra de creación. Por ejemplo, las libélulas que ponen sus huevos en el agua y luego de cierto tiempo se convierten en larvas y se desarrollan hasta poder volar. Hemos visto descender de lo alto del cielo a miles de libélulas. A esa altura, estos insectos deberían congelarse. Además, a pesar del fuerte viento, siempre descienden exactamente en el lugar donde realizamos los retiros de verano y nos liberan de los zancudos y mosquitos. ¿Acaso los científicos pueden explicar esto? Y cuando descienden, no lo hacen en forma recta, lo hacen como danzando y justo bajan donde estamos. Pregunto, ¿cómo pueden saber dónde descender? ¿Acaso la ciencia puede explicar esto? A pesar del viento, de la altura y del frío, descienden justo en el lugar donde estamos y nos liberan de la incomodidad de los zancudos y mosquitos. Dios nos envía estas libélulas para que se coman esos insectos. Ahora no puedo darles mayores detalles. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Acaso esto se puede explicar por el razonamiento humano o alguna otra teoría? ¡Claro que no! Hermanos, las teorías científicas del ser humano no siempre son ciertas. Algunas sí lo son, pero otras no. La obra de creación de Dios no puede ser explicada por esas teorías. Solo se puede entender por fe. Únicamente por fe se puede comprender que lo imposible se haga posible y que lo posible prospere aún más. Todos ustedes han visto que por una sola oración huracanes se han desviado de su curso o han desaparecido. Se han producido cambios en el clima y se han dado otras señales y prodigios en el cielo. Igualmente, por una sola oración, miles de personas han sido sanadas de enfermedades terminales. Aún ahora recibimos innumerables testimonios de sanidad de dolencias que no pueden ser tratadas en los hospitales. Y no han sido solo una o dos personas, son cientos de miles de personas que han sido sanadas por una sola oración. Incluso el cáncer en su tercera etapa. En el momento en el que este libro sea publicado, les diré la forma en la que podrán promocionarlo y lo divulgaremos a nivel mundial en los principales idiomas para que infinidad de almas lo puedan adquirir. De esta forma, se revelará la falsedad de la teoría de la evolución y el mundo entero conocerá la verdadera obra de la creación de este grandioso y único Dios creador. Con esto concluyo. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que oremos todo el tiempo.
Esto tiene tres significados. Primero, deberá hacer de la oración un hábito. Hay algunos que oran solo cuando tienen deseos de hacerlo o cuando tienen algún problema. Otros oran únicamente cuando todo les va bien o si tienen algo por agradecer a Dios. Sin embargo, usted deberá hacer de la oración un hábito y orar todo el tiempo sin importar la situación. En la Biblia podrá ver que el Señor Jesús y muchos patriarcas de la fe hicieron de la oración un patrón de vida diario. Si usted aún no ha llegado al nivel del Espíritu, a pesar que se esfuerza por hacerlo, le pido que vea si ha puesto en práctica en su vida diaria esta serie de prédicas. Luego de aceptar al Señor Jesucristo, quizá no sepa cómo orar y tal vez le resulte difícil hacerlo. No obstante, si continúa aprendiendo la palabra de Dios y persevera en la oración, su espíritu crecerá y, además, tendrá salud. Así podrá orar con mayor poder. Llegará un momento en el que sentirá que no puede pasar un día sin orar. Por eso decimos que la oración es la respiración del Espíritu. Cuando los hijos de Dios que han vuelto a nacer por el Espíritu Santo dejan de orar, al principio no sentirán la diferencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, su corazón se sentirá afligido y triste. Les doy un ejemplo. Si usted no puede respirar bien, se sentirá sofocado y eventualmente se asfixiará. De igual forma, a pesar que no sea visible a simple vista, si no ora, su espíritu se asfixiará. Hermano, si deja de respirar por algunos minutos, morirá. De igual forma, repito, si deja de orar por un buen tiempo, su espíritu también morirá. Por el contrario, si continúa perseverando en la oración diaria, siempre estará lleno de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Así el diablo ni Satanás podrán tocarlo. También tendrá una fluida comunicación con Dios y Dios lo protegerá por perseverar en la oración. Así llegará a la medida de oración que Dios requiere, mantendrá la llenura del Espíritu Santo y recibirá fuerza para vivir por la palabra de Dios. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos
hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad. Fuera, Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.